qué hace referencia a la patogenia? Se caracteriza principalmente porque se da o abarca desde el inicio, ¿sí? Y los mecanismos asociados a la presencia de las manifestaciones clínicas, ¿sí? Asociadas con la enfermedad. ¿Cuáles son los principales pasos para la patogenia? Obviamente, el primer paso es la exposición al patógeno, ¿sí? Para esto, los microorganismos tienen un sinnúmero de puertas de entrada y mecanismos de transmisión. Ejemplos, Anthony, de mecanismos de transmisión que ya los vimos en parasitología, que podrían aplicarse también para bacteriología, para las bacterias en sí. ¿No sería la doctora de eso de vectores? Puede ser. Existen ciertas bacterias que ya vamos a ver que pueden ser transmitidos por vectores, ¿sí? Un mecanismo de transmisión aquí sería el vectorial, ¿sí? ¿Cuál sería la puerta de entrada para este mecanismo? La piel, ¿sí? Entonces, tienen el mecanismo de transmisión vectorial, la puerta de entrada, la piel. Otro mecanismo de transmisión asociada a la piel como puerta de entrada. Boca, nariz. Tal vez de ingesta. Ese es otro mecanismo, ¿sí? Otro mecanismo de transmisión, la ingesta, ¿sí? Y la puerta de entrada, ¿cuál sería? La boca, la nariz. Las mucosas. En el caso de la ingesta, ¿cuál es la boca? La boca, ¿sí? Otro ejemplo. Una herida abierta en la piel. Inhalación, tal vez. Una herida abierta. Como ustedes recuerdan, la piel se caracteriza principalmente porque es el principal se caracteriza porque es una barrera de protección, ¿sí? Pero obviamente cuando esta se encuentra alterada, se convierte en una puerta de entrada. ¿Qué otro mecanismo, chicos? Inhalación, ¿sí? Principalmente el tracto respiratorio superior. Doctora, ¿puede ser reflujo? Que ustedes... No, más bien el reflujo es como un mecanismo de protección, ¿sí? Okay. ¿Puede ser durante el parto? ¿Esta vía cómo se denomina? Ya lo vía vimos vertical. También. Sí, vía vertical. Dentro de la vía vertical, ¿cuáles son los mecanismos asociados a esta vía? Lizeth. O sea, puede ser por al momento de la lactancia o mismo en la placenta. ¿Ya? ¿Y cuál más? Vaginal también. Al momento, a ver, dentro de la vía vertical hay 3 mecanismos. El transplacentario, la lactancia y por continuidad al momento del nacimiento, ¿sí? ¿Cuál más? Tal vez a través de transmisión sexual. Transmisión sexual, ¿sí? Ese es otro mecanismo de transmisión. Otro más que hemos visto de ya. Vías intravenosas y también, por ejemplo, prótesis o instrumentos hospitalarios.
también, ¿sí? En este Heridas caso, y traumatismos. heridas y traumatismos son puertas de entrada, principalmente de bacterias, ¿sí? Miren, vamos a algo aquí. Miren, algo que tomar en cuenta también es que la enfermedad, obviamente producida por cualquiera de los microorganismos, ¿sí? Se debe principalmente a que el daño producido por las mismas, obviamente, son consecuencia del sistema inmunológico o de respuestas tanto innatas como inmunitarias del huésped contra la bacteria, ¿sí? También cabe recalcar que los signos y síntomas dependen también del tejido afectado y de la función que cumple este tejido. Y al igual que la gravedad, depende mucho también de el órgano, de la función del órgano que está afectando y del daño producido en el mismo y cuáles funciones se han alterado. La mayoría de los patógenos, el daño es producido principalmente, ¿sí?, por la producción o hay una mezcla de la producción de toxinas, ¿sí?, y con la liberación de citotoxinas. Recuerdan ustedes también, ya lo vimos en parasitología, que también depende mucho de las características virulentas de la cepa, ¿sí? Juega también un papel muy importante el tamaño del inóculo, ¿sí?, y la dosis infecciosa, ¿sí? De estos dos depende si el paciente enferma o únicamente se queda como portador, en este caso, o no enferma, ¿sí? ¿Recuerda alguien cuál era la relación entre el tamaño del inóculo y la dosis infecciosa? Jonathan. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? No la entendí. ¿Cuál es por ejemplo, depende mucho, ¿sí?, del tamaño del inóculo y la dosis infecciosa para determinar si determinado paciente o determinado persona que tuvo contacto con la bacteria enferma o no. Ya lo vimos con ustedes en parasitología. ¿De qué depende? Depende más bien depende primero de la capacidad inmunológica del paciente infectado en este caso, y también depende de si la bacteria puede generar inmunidad al momento de encontrarse con pocas bacterias, o si solo genera la reacción adversa al momento de estar con una carga bacteriológica bastante grande. ¿Recuerdan ustedes cuál era la dosis infecciosa de Trichuris trichura? ¿Alguien recuerda? ¿No eran como 25 a 40 huevos? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo consumo un alimento que tiene, por ejemplo, digamos, la dosis infecciosa es de 15 a 20? ¿Qué pasa si yo consumo un alimento que, digamos, tiene 10 parásitos? ¿Me enfermo o no? Chicos, ya lo vimos esto en parasitología. ¿Qué era la dosis infecciosa y qué era el tamaño del inóculo? Doctora, ¿no era que no presentaba la enfermedad porque no llega al número que se necesita mínimo para que llegue a la enfermedad? Sí, esa es la respuesta. Miren, Ronald,
¿Recuerda qué es el tamaño del inóculo? Ronald. Sí, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué era el tamaño del inóculo y qué es la dosis infecciosa? Es el tamaño de que puede tener, por ejemplo, en lo que vimos antes, las partes microorganismos y también tendría que ver con el tamaño para ver si podría provocar o no una infección. ¿Sí? A ver, chicos, no olviden esto. El tamaño del inóculo es el número de bacterias que yo puedo encontrar en un determinado vehículo de transmisión, ¿sí? En cambio, la dosis infecciosa es el número de microorganismos que yo debo que consumir, ¿sí? Para que se dé la enfermedad, ¿sí? Por eso yo les ponía un ejemplo, si nos vamos, por ejemplo, nos vamos a la costa y consumimos un ceviche. Nos vamos, toda la familia consume un ceviche, 5 personas de la familia enfermaron y el otro grupo no enfermó. Esto depende mucho, como les mencioné, del tamaño, el número de bacterias que hubo en el alimento y la dosis infecciosa del microorganismo. Depende mucho de esto para determinar si enfermamos o no. ¿Qué pasa si yo consumo un alimento, ¿sí? En el cual el tamaño del inóculo es menor a la dosis infecciosa, Cintia? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo consumo un alimento en el que el tamaño del inóculo es menor a la dosis infecciosa? Tal vez que la cantidad de los agentes infecciosos no producirían enfermedad, o sea, en un grado tan alto, a comparación si se consumen, pues, la dosis que, pues, la causaría. ¿Sí? En ese caso, el paciente, la persona que está consumiendo los alimentos no enfermaría, ¿sí? Pero si la dosis infecciosa supera al tamaño del inóculo, ¿sí? El tamaño del inóculo supera la dosis infecciosa, obviamente se presentaría la enfermedad, ¿sí? Ojo, chicos, como les mencioné, la enfermedad está mediada principalmente por la respuesta que tiene nuestro sistema inmunológico a la presencia del microorganismo. Depende mucho del órgano que se ve afectado y las funciones del mismo, ¿sí? Y obviamente ya vamos a ver más adelante que el cuadro, los signos y síntomas se dan principalmente por la producción de las toxinas y las citoquinas. Seguimos, como les mencioné, la primera parte o el primer paso es la exposición, ¿sí? Entonces, mencionaron anteriormente que una es la digestión, la puerta de entrada es la boca, ¿sí? Otro mecanismo de transmisión. En este caso también juega un papel muy importante el tamaño del inóculo y la dosis infecciosa. Otro, chicos, María José. Otra puerta de entrada o mecanismo de transmisión. Aparte de la vía de nasal, oral, orogenital, también la piel. ¿O a qué se refiere?
fuertes, sí, miren, como les mencioné, ya o como ya hemos mencionado, tenemos las principales puertas de entrada para las bacterias, ¿sí? Tenemos el tracto respiratorio superior, ¿sí? A nivel oral, la boca, ya lo mencionamos, la piel, mencionaron uno de los mecanismos de transmisión, serían los vectores, ¿sí? Otro sería el contacto directo cuando la piel se encuentra lesionado, ¿sí? Otro, ¿alguien me puede ayudar con otro? Ana Camila, a nivel de la piel. Doctora. Otro mecanismo de transmisión a nivel de la piel. Ya su compañero lo mencionó. Las heridas. O sea, aquí sería por ejemplo, intravenosa o así. Ya, ¿cómo sería el mecanismo aquí? Podría ser por inoculación traumática también. O sea, con el contacto en la piel también puede ser, digamos, por penetración directa. Ya vimos en parasitología un ejemplo de un parásito que tiene penetración directa por la piel. Sería el esquitosoma, tal vez, en penetración directa por la piel. El angiostoma duodenal. Esquistosoma. Ah, también. Sí. También. Por favor, no, la filaria es vectorial, no olvidarse que los nemátodos tisulares son vectoriales, ¿sí? Por favor, la persona que tiene activado el micrófono y está hablando, ¿sí? Tenemos, miren, la vía gastrointestinal y urogenital, ¿sí? Como sabemos, las puertas de entrada, ya las mencionamos, tenemos boca, nariz, aparato respiratorio, los oídos también pueden ser una puerta de entrada para las bacterias, la conjuntiva, ¿sí? El aparato urogenital y el ano son las puertas de entrada para las bacterias, ¿sí? Pero ciertas puertas de entrada también son barreras naturales de defensa contra estas bacterias. Principalmente tenemos la piel, ¿sí? Que como les mencioné, esta se convierte ya en una puerta de entrada cuando hay daño o lesión en la misma. Tenemos las mucosas, ¿sí? A nivel de las mucosas tenemos los epitelios ciliados, tenemos la producción de inmunoglobulina A, ¿sí? Y tenemos también ciertas secreciones que favorecen, por ejemplo, las lisocimas, permiten degradar la pared celular de las bacterias, ¿sí? Otro ejemplo de secreciones, chicos. Tenemos, dentro de las lágrimas, como se les mencioné, produce lisocimas. Otro ejemplo. El ácido estomacal. Los ácidos, la bilis, ¿cuál más? En la leche materna, ¿cuál se encuentra? La inmunoglobulina A. ¿Cuál más? Jugo pancreático. Jugos pancreáticos, ¿cuáles más?
la secreción vaginal normal. ¿Qué sustancia contiene la secreción vaginal que nos permite mantener el pH neutro? Más bien ácido. El ácido láctico, ¿sí? ¿Cuál más? Otra secreción que sea una barrera natural. La saliva. O sea, de las vías respiratorias. Las mucosas en general, ¿cuáles más? ¿Considerar el sudor, doctora? ¿Cómo? ¿El sudor? También, sí, ¿cuál más? La cera de los oídos. También, otro más, chicos. ¿Cuál más? Otro más. A nivel intestinal. La bilis. La bilis. Otro, porque esa ya la mencionamos. Otro. ¿Pueden ser los ácidos gástricos, Doc? Jugos gástricos. Jugos gástricos, ¿qué más? Puede ser por la flora intestinal protectora, tal vez. La microbiota intestinal también protege, compite con los microorganismos con los microorganismos patógenos por ciertos receptores para evitar la colonización de las bacterias. ¿Qué otra más? El peristaltismo intestinal también es otra barrera de defensa, ¿sí? Posterior, miren, a la exposición, cual sea la puerta de entrada, tenemos el próximo paso es la adherencia, ¿sí? Esto está mediado, miren aquí, bueno, ¿sí? Miren, también dependen de ciertas características que presenta la bacteria para favorecer también el ingreso al huésped, ¿sí? ¿Qué características específicamente tienen las bacterias? Estas son haploides, ¿sí? Tienen una característica, por ejemplo, hay tipos clonales. Esto principalmente se da por seretopificación de las bacterias, ¿sí? Un ejemplo de ello es Haemophilus influenzae, tipo B, ¿sí? Este se caracteriza principalmente porque presenta cápsula en relación a otros Haemophilus influenzae que no presenta cápsula, ¿sí? Miren, también se caracteriza porque presentan elementos extracromosómicos, ¿sí? Como por ejemplo plásmidos y fagos. Estos plásmidos se caracterizan principalmente porque la función de ellos es transportar genes, ¿sí? De virulencia, genes asociados principalmente a
virulencia o a mecanismos de resistencia bacteriana. Y también, miren, tenemos los islotes de patogenicidad. Estos se caracterizan, miren, principalmente porque son estructuras o regiones de DNA, ¿sí?, que se las encuentra únicamente en las bacterias patógenas, ¿sí? Pero se ha demostrado que están ausentes en las bacterias que no causan enfermedad en el humano, ¿sí? Estos se caracterizan principalmente porque transmiten genes de virulencia, ¿sí? El próximo paso, miren, para que se dé la patogenicidad está la adhesión, ¿sí? Nosotros vimos anteriormente ciertas estructuras que favorecen este paso. Principalmente tenemos estructuras, o a estas estructuras se les conoce como adhesinas, ¿sí? Tenemos las adhesinas fimbriales y las afimbriales. Estas lo que hacen es reconocer el receptor específico que tiene la bacteria en la célula huésped y unirse a la misma, ¿sí? Dentro de las fimbriales, miren, tenemos los pilis, que ya los vimos, tenemos las fibrias y tenemos los flagelos, ¿sí? También tenemos las afimbriales, como por ejemplo ciertas proteínas que se encuentran en la membrana externa, ¿sí? César, ¿dónde encuentro qué bacterias tienen membrana externa? ¿Las gram negativas o las gram positivas? Las negativas. Las gram negativas, ¿sí? Los ácidos lipoteicoicos también permiten la adherencia de la bacteria a la célula huésped. Reconocen su receptor específico y se unen, ¿sí? Ciertas proteínas que sintetizan determinados microorganismos, como por ejemplo la proteína F o M de los estreptococos, ¿sí? Y también ciertas bacterias producen moléculas que permiten la adhesión, ¿sí?, a componentes principalmente de la matriz celular. Ya lo vimos también, miren, otro factor que favorece la adhesión es la producción de biofilms, ¿sí? Como les mencioné, esta es la capacidad, es una característica que le permite a la bacteria unirse, ¿sí?, a superficies bióticas o abióticas y posteriormente formar un conglomerado de bacterias en las cuales se va a producir una membrana protectora compuesta principalmente por polisacáridos. Esta membrana va a facilitar a este grupo de bacterias que pueda evadir, uno, al sistema inmunológico y otro a los antimicrobianos, ¿sí? Un ejemplo de esto, ya lo vamos a ver, es Staphylococcus epidermidis. Tiene la capacidad de formar biofilms en instrumentos médicos, ¿sí?, como por ejemplo catéteres, sondas, ¿sí?, prótesis. Miren, posterior a eso se da el siguiente paso. Ya la bacteria está adherida a la célula específica. Posterior a eso se da la invasión, ¿sí? La invasión se caracteriza principalmente porque es el ingreso de la bacteria al interior de la célula, como ustedes observan en el gráfico. Esto también depende de qué tipo o qué característica tiene la bacteria, ¿sí? Tenemos dos tipos de bacteria, ¿sí?, la extracelular y la intracelular. La extracelular se caracteriza principalmente porque penetra en células epiteliales y endoteliales, ¿sí? Estas posteriormente se replican, se propagan y obviamente pueden propagarse a células adyacentes y producen obviamente la muerte celular. En cambio,
cambio, tenemos los patógenos intracelulares. Estos tienen la capacidad específicamente de internalizarse en células como por ejemplo neutrófilos y macrófagos que son fagocíticos, ¿sí? Ciertos factores que favorecen la invasión de las bacterias igual están codificadas en el plásmido, ¿sí? O en el cromosoma bacteriano. Y posterior a esto, miren, vemos en el gráfico cuál es el siguiente paso. Ya la infección, ¿sí? Esta infección, vamos a ver que puede estar determinada principalmente por los factores de virulencia, y también vamos a ver que las bacterias tienen la capacidad de producir toxinas, ¿sí? Miren, tenemos los dos y obviamente después de esto se produce el daño tisular y la enfermedad. ¿Cuáles son? No, doctora, no lo escucharon. Miren, como les mencioné, posterior a la invasividad se da el daño producido por la bacteria a la célula. Esta puede estar mediada por toxinas o por los mismos factores de virulencia, ¿sí? Aquí las bacterias se caracterizan porque pueden producir dos tipos de toxinas, ¿sí? Las exotoxinas y las endotoxinas, ¿sí? ¿Qué características tienen las exotoxinas? Son principalmente de origen proteico, ¿sí? Estas igual, los genes que codifican estas proteínas pueden estar presentes en plásmidos, pueden estar presentes en fagos o pueden estar presentes en el cromosoma bacteriano, ¿sí? Estas exotoxinas se caracterizan también porque nosotros las podemos encontrar tanto en las bacterias gram positivas como en las gram negativas, ¿sí? Y estas exotoxinas también son utilizadas principalmente para la fabricación de toxoides. Hay tres tipos de exotoxinas. Miren, tenemos las toxinas superantígeno. Estas se caracterizan principalmente porque están asociados a cuadros clínicos graves, ¿sí? Un ejemplo de esto es el síndrome del choque tóxico producido por Staphylococcus aureus. Estos superantígenos se caracterizan principalmente porque producen una sobreestimulación a los linfocitos T, ¿sí? Y esta sobreestimulación produce un aumento en la producción de citoquinas y producen cuadros graves y complicados, ¿sí? Miren, también tenemos las toxinas de tipo AB, ¿sí? Estas se caracterizan principalmente, aquí tenemos un gráfico, ¿sí? Miren, la parte B se une específicamente a la membrana celular, le permite a la toxina fijarse, ¿sí? Y posteriormente la parte A es la que va al núcleo y posterior, obviamente, se da la síntesis de la proteína que va a producir, en este caso, el daño, ¿sí? Y también tenemos ciertas enzimas citolíticas que una característica muy importante de las exotoxinas es que tienen una especificidad celular, ¿sí? Quiere decir que ellas tienen células específicas donde van a producir el daño, ¿sí? Por ejemplo, a nivel del tracto digestivo tenemos las enterotoxinas, a nivel del sistema nervioso central las neurotoxinas, ¿sí? A nivel de células las citotoxinas. Entonces, estas se caracterizan porque son específicas, tienen una célula o un receptor específico en determinada célula, ¿sí?
Un ejemplo de una toxina citolítica es la toxina botulínica, ¿sí? Miren, también tenemos las endotoxinas, donde hablamos anteriormente, chicos, Camila, donde hablamos anteriormente de las endotoxinas. Si hablo de endotoxinas, ¿a qué estructura yo la relaciono directamente? A las bacterias que son gram negativas o... ¿Pero a qué tipo de bacterias? ¿A qué estructura específicamente del lipopolisacárido? De los ¿Es un lipolisacárido? ¿Cuál componente del lipopolisacárido está asociado con el efecto endotoxina? A la porción de lípido A. El lípido A, ¿sí? Miren, entonces, ojo, una característica muy importante de las endotoxinas, obviamente están presentes solo en las bacterias gram negativas, porque están asociados directamente al lípido A, que forma parte del lipopolisacárido, ¿sí? Miren, este es todo lo que hace el lipopolisacárido a nivel del sistema inmunológico, ¿sí? Yo les mencionaba, es un perógeno, ¿sí? Que está asociado directamente como agente causal de fiebre, ¿sí? Miren, puede producir los lipopolisacáridos, aumenta la permeabilidad vascular, ¿sí? Afectando principalmente a células endoteliales, ¿sí? Los lipopolisacáridos, ¿qué más? Estimulan, ¿sí? A los fagocitos para la producción de factor de necrosis tumoral e interleucina 1, ¿sí? Los lipopolisacáridos pueden afectar principalmente los procesos de la coagulación, ¿sí? Procesos de coagulación y producir una coagulación intravascular diseminada o una trombosis, ¿sí? Pueden afectar a la ruta del complemento, producir un shock, ¿sí? Igual pueden producir aquí alteración a nivel de plaquetas, ¿sí? Favorecer la permeabilidad, aumento de permeabilidad vascular, producir hipotensión y producir shock, ¿sí? Miren, esto es lo que puede, que más tienen acá, puede producir los lipopolisacáridos a nivel hepático, producir principalmente las proteínas de la fase aguda. Un ejemplo, chicos, de alguna proteína de la fase aguda. Brian, un ejemplo. Brian, un ejemplo. O alguien. Tal vez el factor de necrosis tumoral. No. Una proteína reactiva, perdón. La más común, la proteína C reactiva, ¿sí? Otra más. El amiloide A. Amiloide A. La ferritina también. La ferritina. ¿Cuál más? Fibrinógeno, tal vez. ¿Cuál? La lectina. El fibrinógeno. El fibrinógeno. ¿Sí? ¿Alguien más? La lectina. La lectina. ¿Cuál más? Bueno, pero la más utilizada es la proteína C reactiva, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Otro ejemplo? La ceruloplasmina. Bueno, pero no es muy común. ¿El plasminógeno? ¿O ya dijeron? Sí. Antitripsina, tal vez. ¿Otro más?
Otro más. Otro más que recuerde. Hepatoglobina, tal vez. No. Bueno, los más comunes ya los nombraron, ¿sí? La proteína C reactiva, el fibrinógeno, ¿sí? ¿Cuál otro más nombraron? La ferritina, la antitripsina, ¿sí? Pero la más común es la proteína C reactiva, ¿sí? Entonces, miren lo que hacen los lipopolisacáridos, ¿sí? Pueden conllevar a cuadros clínicos complicados, ¿sí? Como coagulación intravascular diseminada, y si esta no es controlada, puede conllevar a la muerte del paciente, ¿sí? Entonces, las endotoxinas, ojo chicos, están presentes únicamente en las gram negativas porque están asociadas directamente al lipopolisacárido, específicamente al lípido A, ¿sí? Miren, características de las exo y endotoxinas, ¿sí? Las exotoxinas, como les mencioné anteriormente, son proteínas que pueden ser sintetizadas por las bacterias y pueden ser liberadas al exterior, ¿sí? Estas pueden estar presentes en bacterias gram negativas o gram positivas, son termolábiles. Una característica muy importante es que tienen una alta toxicidad, ¿sí? La mayoría de estos son mortales, ¿sí? Tienen, como les mencioné, actúan específicamente sobre receptores específicos en determinadas células, ¿sí? Y una característica, inducen a la producción de anticuerpos. En cambio, las exotoxinas, estas únicamente las vamos a encontrar en las bacterias gram negativas, ¿sí? Ya lo vimos, están presentes en los lipopolisacáridos, ¿sí? Únicamente en las gram negativas. En cambio, la toxicidad es baja, ¿sí? Está, como ya les mencioné, asociados principalmente a la fiebre y a otros cuadros clínicos que si no son controlados a tiempo pueden conllevar a la muerte, ¿sí? Y no inducen la producción de anticuerpos. ¿Alguien de ustedes recuerda, como les mencioné, el lípido A está asociado, es un pirógeno? ¿Cómo actúa este pirógeno? ¿Alguien recuerda? Ustedes se saben recitar la producción de fiebre. Cintia Cecibel. ¿Cómo actúa este pirógeno para la producción de la fiebre? César, ¿cómo actúa este pirógeno para la producción de fiebre? ¿Alguien recuerda? Jorge Luis. Doctor, disculpe, ¿podría repetir la pregunta? Lo que pasa es que mi internet está un poco mal. ¿Cuál es o cómo actúan los pirógenos para la producción de la fiebre? O sea, bueno, principalmente estos iban, o sea, estos no se iban a encargar en sí de como que identificar a los microbios y estimular lo que serían o sea, identificar, perdón,
producir factores del sistema inmunológico que van a, como por ejemplo, ¿cuáles? Macrófagos y células en sí, que luego inducirían a lo que es la producción de las prostaglandinas, ¿no sería? Pero ¿cuáles factores estimulan la producción de qué factores? La interleucina 1, ¿no sería? ¿Y cuál más? También es el factor de necrosis tumoral y, si mal no recuerdo, es la interleucina 6. Sí, ¿y estos posteriormente qué pasa? Bueno, estos iban a lo que es inducir la producción de prostaglandinas y estos luego iban a lo que es hacer que se eleve la temperatura del paciente y a través de lo que es una vasoconstricción, lo que iba a causar que aumente el metabolismo y se produzcan contracciones musculares, lo que va a causar lo que es la fiebre en sí, el inicio del proceso febril. ¿Alguien más? O sea, sí tiene razón lo que dice mi compañero, pero las interleucinas por lo general se dirigen hacia el hipotálamo, en donde se encuentra el centro termorregulador. Entonces ahí se va a realizar la síntesis de las prostaglandinas, tanto la 2 y la 1, las mismas que se encargan de provocar una alteración en el indicador de temperatura. Entonces el hipotálamo reacciona desviando el valor del indicador y así la temperatura se eleva y se empiezan a producir las respuestas para llegar a alcanzar este indicador que ya se encuentra desviado. Gracias. Sí. Les pregunto porque ustedes esto lo saben recitar, siempre sus compañeros lo... ¿sí? Miren, una característica también muy importante es que los lipopolisacáridos, en este caso las endotoxinas, se van a liberar cuando la célula se lisa, ¿sí? Hay liberación, necesito yo destruir la célula para que los lipopolisacáridos puedan salir y producir el daño. Miren, esto es lo que yo les preguntaba, si ya lo repitieron ustedes, cómo se da la fiebre. Su compañero ya mencionó, miren, el macrófago fagocita a la bacteria, ¿sí? La bacteria es degradada y posterior a eso, como les mencioné, debe haber daño en la estructura de la bacteria para que sean liberadas las endotoxinas, ¿sí? Esto produce la liberación de la interleucina 1, ¿sí? Esta va hacia el hipotálamo, hay la producción de prostaglandinas, ¿sí? Va al termorregulador, como ya mencionó su compañero, y se produce la fiebre, ¿sí? Miren, también hay otras características que presentan las bacterias que favorecen su patogenia, ¿sí? Como por ejemplo ciertas estructuras que le permiten a la bacteria evadir a los fagocitos, como por ejemplo la cápsula, como por ejemplo los lipopolisacáridos, ¿sí? También las bacterias se caracterizan porque ciertas tienen la capacidad, ¿sí?, de modificar aquellas estructuras que tienen capacidad antigénica y poder también evadir el sistema inmunológico del paciente, ¿sí? Ciertas bacterias, como por ejemplo los gram negativos, también tienen un sistema bacteriano de secreción, ¿sí? Este se caracteriza principalmente porque las bacterias producen o inyectan proteínas en el interior de la célula huésped, ¿sí?, que favorecen la patogenia, ¿sí? Otra característica muy importante es de las bacterias que para su desarrollo necesitan el hierro, ¿sí? Entonces, en este caso, compiten con la lactoferrina o la transferrina, ¿sí?, para obtener el hierro a partir del huésped. En este caso, ciertas bacterias tienen la capacidad de producir o de sintetizar ciertos complejos enzimáticos
como por ejemplo los sideróforos, que le permiten a la bacteria captar el hierro e internalizarlo en el interior de la bacteria, ¿sí? Entonces, son mecanismos que tienen las bacterias que facilitan o que permiten que estas bacterias sean más patógenas y produzcan la enfermedad. Miren, nosotros a las bacterias las vamos, como les mencioné, a estudiar en estos dos grupos. Tenemos las eubacterias. Dentro de estos están las más comunes asociadas a enfermedad en el humano y tenemos las arqueobacterias, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre las eubacterias y las arqueobacterias? Carla. Parece que era que las eubacterias iban a presentarse más frecuentemente y estas se podían encontrar dentro del organismo. Y en cambio las arqueobacterias, estas iban a venir desde ambientes externos y tenían que seguir otro mecanismo para producir la enfermedad. Y también las arqueobacterias no producen enfermedades. Estas no producían enfermedades y se iban a encontrar solamente en los ambientes externos y no dentro del organismo de la persona. Estructuralmente yo les di una característica entre las dos. ¿Cuál es esta estructuralmente? En cuanto a la pared, las arqueobacterias van a estar formadas solo por glicoproteínas, pero las eubacterias en cambio ya están formadas por peptidoglucanos. Sí, estructuralmente, esa es una de las características, ¿sí? Miren, nosotros... Miren, se me ha metido esta información. Sí, miren, vamos a estudiar a las eubacterias, ¿sí? Como yo les mencioné, nosotros tenemos ya la clasificación de las mismas. Tenemos bacterias gram negativas y gram positivas, ¿sí? Hay cocos gram positivos, bacilos gram positivos. Tenemos cocos gram negativos o bacilos gram negativos. Entonces nosotros vamos a empezar a estudiar, miren ya, a los cocos gram positivos, ¿sí? ¿Qué características tienen estos microorganismos? Como ya lo vimos anteriormente cuando hablamos de la tensión de Gram, estos tienen una forma esférica, ¿sí? Se tiñen con la tensión de Gram en Gram positivos, carecen de esporas y una prueba que me permite clasificar a los cocos gram positivos es la prueba de la catalasa, ¿sí? Vamos a ver, tenemos dentro de los cocos gram positivos dos grandes grupos, los estafilococos y los estreptococos. ¿Cómo a nivel de laboratorio yo hago esta diferencia? Es utilizando la prueba de la catalasa, ¿sí? Esta está presente únicamente en los estafilococos y está ausente en los estreptococos. ¿Cómo hago esta prueba a nivel de laboratorio? Lo que hago es tomar una colonia de la bacteria que yo estoy identificando, que visualizo en el microscopio, que es un coco gram positivo, ¿sí? Coloco sobre un portaobjetos esta colonia y posterior a eso le adiciono peróxido de hidrógeno, ¿sí? ¿Alguien sabe en qué descompone? Y una característica muy importante, la catalasa tiene la capacidad de descomponer el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, ¿sí? Entonces yo voy a visualizar en las colonias que sean estafilococos la producción de efervescencia. En cambio, en las que son estreptococos no hay la presencia de esta efervescencia. Entonces, yo a nivel de laboratorio, esta es la prueba que a mí me permite identificar el género, ¿sí? ¿Claro, chicos? Sí, doctor.
Jorge Luis, ¿para qué me sirve la prueba de la catalasa? Jorge Luis Tapia. Sí, doctora, perdón, pensé que estaba con el micrófono abierto. Bueno, en sí, la prueba de la catalasa, lo que nos va a indicar es si existe la presencia, ¿no es? La presencia de Streptococcus y Staphylococcus. Sí. ¿Cuál es positivo cuál es catalasa positivo y cuál es catalasa negativo? Para Staphylococcus es catalasa positivo y Streptococcus es catalasa negativo. ¿Sí? Entonces, esta es una enzima que me va a permitir a mí clasificar, ¿sí? Yo, por ejemplo, me llega una muestra, yo la siembro y en el gran veo un coco, ¿sí? Yo con el gran, como les dije, no tengo otra información, ¿sí? La prueba que me permite clasificar a los cocos gram positivos es la prueba de la catalasa, ¿sí? Lo que estoy evaluando aquí es específicamente la presencia de esta enzima, ¿sí? Esta enzima está presente en los estafilococos y ausente en los estreptococos. ¿Claro? ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar con los estafilococos, ¿sí? Los estafilococos se caracterizan igual, miren, porque son cocos, ¿sí? Estos se caracterizan principalmente porque están en racimos, ¿sí? No presentan flagelos, miden de 0,5 a 1 micra, y una característica muy importante de los de los estafilococos es que crecen en altas concentraciones de cloruro de sodio, ¿sí? Crecen en temperaturas que pueden fluctuar entre 18 o 40 grados centígrados, y a los estafilococos los vamos a encontrar formando parte de la microbiota de la piel y de las mucosas del ser humano, ¿sí? Aproximadamente de estafilococos hay 45 especies, pero únicamente las que les muestro en la presentación están asociadas a enfermedades en el humano, ¿sí? En la actualidad ya se han descubierto algunas más, pero estas son las más frecuentes. Tenemos Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Haemolyticus, ludinensis y saprophyticus, ¿sí? Y en la actualidad también tenemos Staphylococcus aureus resistente a la metilcilina. ¿Cuál es la diferencia entre todos estos estafilococos? ¿Sí? ¿Cómo puedo diferenciarlo a Staphylococcus aureus del resto de especies? ¿Sí? Staphylococcus aureus, en cambio, se caracteriza porque presenta una enzima denominada coagulasa, ¿sí? Esta está presente únicamente en Staphylococcus aureus. El resto de especies no presentan esta enzima. Por eso a estas también se les denomina Staphylococcus coagulasa negativa, ¿sí? Miren qué características además presenta, qué otras características más presenta Staphylococcus, ¿sí? Miren, crece una característica muy importante, es que suele producir Staphylococcus aureus un pigmento, ¿sí? Y este pigmento, si ustedes visualizan en la diapositiva, miren, ustedes observan las colonias de la parte de acá, de un color, ¿sí? Como amarillo, en relación a las otras colonias, ¿sí? Esto es característica principalmente de Staphylococcus aureus, de este pigmento dorado, ¿sí? Por eso también el nombre. Staphylococcus también puede crecer tanto en condiciones aerobias o microaerofílicas.
¿Qué otras características también tiene el género Staphylococcus? Pueden producir o fermentar lentamente carbohidratos, no producen gas, pero hay producción de ácido láctico, ¿sí? Pueden soportar la desecación, pueden soportar una temperatura de 50 grados centígrados hasta 30 minutos, ¿sí? Y como les mencioné, crecen altas concentraciones de cloruro de sodio hasta del 9%, ¿sí? Son eliminadas por el hexaclorofenol, una concentración del 3%, y obviamente su patogenia está asociado principalmente a la producción de ciertas sustancias extracelulares, está mediada a la producción de toxinas, ¿sí? Y a la producción de enzimas. Miren, esta es la estructura específicamente de los estafilococos. Una característica muy importante de los estafilococos es que presenta una cápsula, ¿sí? Como yo les mencioné anteriormente, esta cápsula específicamente permite clasificar o serotipificar a los cocos gram positivos, ¿sí? Esto permite clasificar a los estafilococos, ¿sí?, en 11 serotipos, de los cuales el 5 y el 8 son muy comunes, causando enfermedad en el humano, ¿sí? También los enterococos, perdón, los estafilococos se caracterizan principalmente porque tienen la capacidad de formar biofilms, ¿sí? Esto, como les mencioné ya anteriormente, le permite a la bacteria adherirse principalmente a superficies bióticas o abióticas, ¿sí? Y una característica muy importante, esto es característico de los estafilococos coagulasa negativa, ¿sí? Y la formación de biofilms les permite sobrevivir a este grupo de microorganismos. Miren, también ya lo vimos, tienen los peptidoglucanos, ¿sí? Los peptidoglucanos, ¿sí? Estos se caracterizan principalmente porque tienen la capacidad de atraer a los polimorfos nucleares, ¿sí? Y producir abscesos que son muy característicos de las enfermedades producidas por estafilococos, ¿sí? También tiene la capacidad de activar el complemento, inhibe la fagocitosis, ¿sí? Y en el peptidoglucano también se encuentran las proteínas ligadoras de la penicilina. También hay la presencia de los ácidos teicoicos, ¿sí? Estos se caracterizan específicamente porque estimulan la producción de anticuerpos, ¿sí? Los ácidos teicoicos también están asociados específicamente o permiten la unión de las bacterias, en este caso de estafilococos, ¿sí?, a las mucosas. Y también tiene proteínas, ciertas proteínas de adhesión, ¿sí?, que le permite principalmente adherirse a ciertos a componentes de la matriz, ¿sí?, como por ejemplo la fibronectina, el fibrinógeno, la elastina y el colágeno. Miren, también presenta proteínas, ¿sí? Un ejemplo de ellas es la proteína A estafilocócica, ¿sí? Esta se caracteriza principalmente porque está presente en Staphylococcus aureus, ¿sí? Este se caracteriza porque puede producir o está asociada principalmente a daños a nivel de endotelio, ¿sí? Tienen la proteína A ligadora de fibronectina, como su nombre lo dice, permite principalmente adherirse a la fibronectina. Tenemos la proteína A de la superficie de Staphylococcus aureus, que todavía no está claro su uso o su presencia,
¿sí? Y aquí tenemos la proteína A y B del factor de agregación, o también conocida como prueba de la coagulasa. Esta está presente únicamente en Staphylococcus aureus y es la prueba que o es la enzima que se evalúa a nivel de laboratorio para poder diferenciar entre las especies de Staphylococcus. Y tenemos también la proteína G y H. Esta se ha determinado específicamente que su presencia está asociado a cuadros clínicos, principalmente donde hay enfermedades invasivas. Miren, como les mencioné, Staphylococcus aureus produce un sinnúmero de toxinas. Produce la toxina del síndrome del choque tóxico, ¿sí? Que es la más, en este caso diría una de las más graves producidas o de las más tóxicas producidas por Staphylococcus aureus, ¿sí? Produce también 18 enterotoxinas. Estas se caracterizan principalmente porque están asociadas a la producción o a la intoxicación alimentaria producida por Staphylococcus aureus, ¿sí? Produce 2 toxinas exfoliativas, ¿sí? Estas están asociadas principalmente a los cuadros clínicos producidos a nivel de la piel, ¿sí? Como por ejemplo la dermatitis exfoliativa, ¿sí? Y produce también 5 toxinas citolíticas o hemolicinas, ¿sí? Por ejemplo, tienen la alfa, que está asociada principalmente al daño tisular, y la leucocidina de Pantón-Valentin, ¿sí? Que está asociada principalmente a cuadros clínicos graves, ¿sí? Y este tiene la capacidad específicamente de lisar neutrófilos y macrófagos. Miren, otras enzimas también que podemos encontrar en Staphylococcus está, como les mencioné, la catalasa, que también obviamente me sirve para identificarla a nivel de laboratorio, ¿sí? Esta lo que hace es inhibir que la bacteria sea fagocitada por los polimorfos nucleares. Tenemos la prueba de la coagulasa, ¿sí? Esta lo que hace principalmente es cubrir a la bacteria de fibrina, ¿sí? Y esto también evita que la bacteria sea opsonizada o fagocitada, ¿sí? Una característica muy importante también está asociada a la producción de abscesos en este tipo de infecciones producidas por Staphylococcus, ¿sí? En cambio, miren, también tenemos estafiloquinasas, ¿sí? Estas, en cambio, se caracterizan porque degradan a la fibrina y esto también le permite a la bacteria, ¿sí?, invadir a otros tejidos. Miren, igual tenemos otras enzimas, la hialuronidasa, ¿sí? Esta se caracteriza igual porque hidroliza la matriz intracelular, ¿sí? Y le permite a la bacteria diseminarse hacia otros órganos. Tenemos también las lipasas, ¿sí? Esto también le permite a la bacteria eliminar o degradar totalmente, degradar los lípidos, ¿sí? Como sabemos, Staphylococcus lo vamos a encontrar colonizando la piel, ¿sí? Y obviamente esta lipasa le permite sobrevivir a la bacteria en regiones severas, ¿sí? Y también puede producir otro sinnúmero de enzimas, como por ejemplo las lineasas, proteasas, fosfatasas, y estas obviamente están asociados con el cuadro clínico que producen este grupo de microorganismos, ¿sí?, en el proceso infeccioso o en la producción de las lesiones características de Staphylococcus. ¿Cuáles son las enfermedades producidas principalmente por este grupo? Produce enfermedades sistémicas, que ya las vamos a ver cuáles,
puede producir infecciones a nivel de la piel o partes blandas, ¿sí? Está asociada a infecciones a nivel de los huesos y también existe especies asociadas a infecciones del aparato genitourinario, específicamente estafilococos saprofíticos, ¿sí? Miren, ¿cuáles son las principales enfermedades clínicas asociadas a estafilococos? ¿Sí? Miren, vamos a iniciar por revisar aquellas asociadas principalmente a la producción de toxinas, ¿sí? Miren, un ejemplo de esto, como ustedes observan en la gráfica, Staphylococcus aureus está asociado al síndrome de la piel escaldada, ¿sí? Ustedes, como se observan, esta está mediada específicamente por la producción de toxinas exfoliativas, ¿sí? Miren, hay daño a nivel de la epidermis, ¿sí? Es muy común en niños menores de 1 año. ¿Qué es lo que pasa? Como ustedes observan en la gráfica, hay un eritema alrededor de la boca, ¿sí? Este se caracteriza porque posteriormente se extiende al cuerpo, ¿sí? Y posteriormente de eso hay la descamación del epitelio, ¿sí? Pueden darse también formación de ampollas, pero una característica muy importante a nivel de estas ampollas es que nosotros no lo podemos aislar al microorganismo, porque en este caso el daño es producido por las toxinas, ¿sí? Tampoco vamos a encontrar un proceso inflamatorio, entonces no vamos a encontrar presencia de leucocitos. Y obviamente una característica muy importante del síndrome de la piel escaldada es que el epitelio tiende a recuperarse luego de 5 a 7 días. Además de esto, estas infecciones pueden producirse o pueden combinarse con otras infecciones de microorganismos que también pueden afectar a la piel, ¿sí? Y producir, está asociada a un 5% de mortalidad. Miren, Staphylococcus aureus también está asociado al impétigo ampolloso, ¿sí? Miren, como ustedes observan, en la gráfica hay la presencia de ampollas, ¿sí? Cutáneas y obviamente estas son superficiales, ¿sí? Una característica a diferencia del síndrome de la piel escaldada es que nosotros podemos aislar a los microorganismos a partir del líquido obtenido de las ampollas, ¿sí? Y a diferencia igual de la anterior, no hay descamación. Mire, tenemos también Staphylococcus aureus produce intoxicación alimentaria, ¿sí? Esta intoxicación alimentaria específicamente está mediada por la producción de enterotoxinas, ¿sí? Miren, se caracteriza específicamente porque las que más se han asociado a intoxicación en el humano, tenemos la enterotoxina A. Esta está asociada principalmente al consumo de carnes curadas, ensalada de papa o helado, ¿sí? Y también la C y la D, pero esta se ha asociado principalmente a la producción o a la presencia de la toxina en productos lácteos, ¿sí? Obviamente, miren, en este caso la intoxicación alimentaria no es producida por la multiplicación de la bacteria, sino más bien por la capacidad que tiene la bacteria de producir estas enterotoxinas, ¿sí? Por eso el calentar los alimentos que presentan la toxina no inactiva la misma, ¿sí? Porque estas enterotoxinas se caracterizan específicamente porque son termoestables. Pueden soportar temperaturas hasta de 100 grados hasta tiempo a más o menos 30 minutos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo lo que hago es, por ejemplo, calentar el alimento, no lo va a eliminar, ¿sí?
¿Qué características, miren, tiene la intoxicación alimentaria? Específicamente, hay diarrea no sanguinolenta, ¿sí? Acompañada de vómito, dolor abdominal y náuseas, ¿sí? Y esta puede durar aproximadamente 24 horas y presenta un periodo de incubación corto de 4 horas, ¿sí? En este caso, la intoxicación alimentaria se caracteriza porque no hay fiebre. Leonardo, ¿por qué no tengo o por qué no se da el cuadro febril en esta intoxicación? Leonardo. Porque yo les mencioné que las intoxicaciones alimentarias se caracterizan principalmente porque no hay un cuadro febril. ¿Por qué? Tal vez porque la bacteria no hizo un principio para iniciar lo que es este proceso infeccioso, que es siempre causada por la fiebre. Entonces, o porque no inactiva aquí, como menciona, a la toxina. Una característica muy importante de las intoxicaciones alimentarias es que no requieren tratamiento antimicrobiano, ¿sí? Es suficiente con la reposición hídrica. ¿Por qué? Porque los estafilococos que son ingeridos no van a producir moléculas de toxinas, sino más bien solo entra con su carga. Más bien al revés. Es más bien, doctora, porque la toxina que producen estas bacterias actúa de manera tan rápida que son eliminadas prácticamente enseguida a través del vómito y la diarrea. Por eso el tratamiento para este tipo de enfermedades es simplemente la reposición de líquidos y no produce fiebre precisamente por la rapidez que tiene la toxina de ser eliminada y de provocar la patología. Y no le da tiempo para producir los pirógenos necesarios para un cuadro febril. Ojo, chicos, lo que les estoy diciendo es que en este caso es que obviamente el cuadro clínico es producido por la toxina, ¿sí? No es producido por la bacteria, sino por la toxina. Entonces, obviamente, no requiere tratamiento porque no necesito eliminar al microorganismo, ¿sí? Sino necesito neutralizar a la toxina, ¿sí? Por eso no requiero tratamiento, porque el daño en las intoxicaciones por estafilococos aureus es mediado por la producción de la toxina, ¿sí? Puede ser que en el alimento ya la bacteria no se esté multiplicando, pero que ya haya quedado preformada la toxina, ¿sí? Y nosotros al momento de consumir el alimento contaminado con la toxina, nos presenta el cuadro clínico, ¿sí? Miren, ¿qué otra característica también puede producir enterocolitis? ¿Sí? Esta también se caracteriza principalmente porque, al igual que Clostridium difficile, que lo vamos a ver más adelante, está o produce diarrea principalmente cuando el paciente ha sido sometido a tratamientos con antimicrobianos de amplio espectro, ¿sí? Están relacionados con el ambiente hospitalario, ¿sí? Entonces hay que diferenciar entre las dos. A nivel hospitalario, obviamente, cuando se produce un cuadro de diarrea. Esta se caracteriza porque produce una diarrea acuosa, hay espasmos abdominales, hay fiebre, ¿sí? Y también se caracteriza porque al nivel del colon nosotros podemos observar unas placas de color blanquecino, ¿sí? Ulceradas. Ojo, chicos, tanto estafilococos aureus como Clostridium difficile pueden producir infecciones asociadas, infecciones o diarrea específicamente asociadas al ámbito hospitalario,
¿sí? Además de eso, asociado al ámbito hospitalario, que han sido sometidos a tratamiento antimicrobiano de amplio espectro. Miren, tenemos otro que es el síndrome del choque tóxico, ¿sí? Esta es producida específicamente por Staphylococcus aureus, productor de la toxina del síndrome del choque tóxico, ¿sí? Miren, estas bacterias o estafilococos también los podemos encontrar a nivel de heridas o también colonizando la vagina. Por eso por los 80s estaban asociados principalmente al uso del tampón, ¿sí? Miren, se caracteriza principalmente porque produce fiebre, puede producir hipotensión, ¿sí? Puede producir exantema maculoeritematoso, puede producir una intoxicación multisistémica y puede producir descamación de la piel, ¿sí? Esta se caracteriza principalmente porque está asociado a altas tasas de mortalidad, ¿sí? Si no hay un tratamiento inmediato. Como les mencioné, esta toxina puede estar colonizando o puede también producir infecciones a nivel de otros órganos, como el tracto urinario, a nivel óseo, respiratorio, piel o tejido, ¿sí? Puede estar la bacteria a nivel de estos órganos y producir la toxina, ¿sí? Y posterior a eso, complicar el cuadro clínico. Miren, también vamos a ver más adelante también que existe otro Streptococcus pyogenes, también están asociados al shock tóxico, ¿sí? Miren, también se caracteriza porque puede producir la púrpura fulminante, ¿sí? Puede producir lesiones purpúricas a nivel de la piel, como ustedes observan en la gráfica, acompañado de fiebre, hipotensión y coagulación intravascular diseminada. Miren, también está asociado, hasta aquí revisamos los asociados a la producción de toxinas. Miren, tenemos también Staphylococcus aureus, produce infecciones a nivel de la piel, ¿sí? Producen lo que se conoce como impétigo, foliculitis, ¿sí? El impétigo se caracteriza principalmente porque es infección a nivel cutáneo, ¿sí? Localizado se caracteriza porque presenta vesículas rellenas de pus y con una base eritematosa, ¿sí? Foliculitis también la foliculitis está asociada a Staphylococcus aureus, ¿sí? Afecta principalmente los folículos pilosos, ¿sí? Un ejemplo de foliculitis son los ursuelos. También produce, miren, los forúnculos, ¿sí? Suele complicarse posterior a una foliculitis y se caracteriza principalmente porque son nódulos cutáneos rellenos principalmente de pus, ¿sí? Y producen también mucho dolor. Y también estafilococos puede producir carbuncos, igual es una complicación de los forúnculos, ¿sí? Es la unión de varios forúnculos, ¿sí? Una característica que ya tienden a extenderse hacia los tejidos subcutáneos, ¿sí? Y ya puede producir cuadros sistémicos, como por ejemplo fiebre, escalofríos o bacteremias. También, aparte de eso, bueno, Staphylococcus aureus está asociado principalmente a infecciones de heridas, ¿sí? Principalmente produce infecciones posterior a una intervención quirúrgica o posterior a un traumatismo, ¿sí? Esto se caracteriza principalmente porque hay edema, eritema, hay dolor y acumulación del material purulento.
¿Cómo tratamos estas infecciones de heridas, principalmente por estafilococos? Lo que se debe hacer es apertura de la herida, extraer el cuerpo extraño y posteriormente un drenaje, ¿sí? ¿Cuándo se debe dar antibiótico? Principalmente cuando hay fiebre, hay malestar general o no hay una mejoría en la herida, ¿sí? Además de infecciones a nivel de las heridas, puede producir bacteremia, ¿sí? Está asociado principalmente cuando puede producir también endocarditis, ¿sí? Principalmente cuando ha habido una intervención quirúrgica en el caso de bacteremia, ¿sí? O un catéter intravascular diseminado, puede complicarse en cuadros clínicos más complicados, como la endocarditis. Puede producir también neumonía, empiema, osteomielitis y también Staphylococcus aureus puede producir artritis séptica, ¿sí? Miren, en cambio, ¿qué infecciones asociamos a Staphylococcus coagulasa negativa? Dentro de este grupo está epidermis, luminienses, saprofíticos. Estos se caracterizan específicamente porque se los ha encontrado, ¿sí? En aproximadamente 25 o 50%, ¿sí? En infecciones asociadas principalmente a válvulas cardíacas protésicas y nativas en menor porcentaje, ¿sí? Infecciones de catéteres o derivaciones en un 40 y 70%, igual en infecciones de heridas, ¿sí? De cuerpos extraños, en infecciones por dispositivos protésicos, principalmente para cadera, rodillas o marcapasos, de un 19 a un 50%, ¿sí? También estos estafilococos se los ha encontrado en abscesos superficiales, pueden producir infecciones a la piel o partes blandas, ¿sí? También están asociados a infecciones oftalmológicas, posteriormente a un proceso quirúrgico, ¿sí? Y también en infecciones del tracto urinario, específicamente a Staphylococcus aureus, ¿sí? En mujeres en edad reproductiva. ¿Cuál es el tratamiento óptimo para la estafilococos en general? Antiguamente era la penicilina, pero ya la misma bacteria se encargó de producir enzimas que puedan hidrolizar a este antibiótico y mostrar resistencia al mismo, ¿sí? Posterior a esto apareció resistencia a la con la presencia de estafilococos resistente a la penicilina, se hizo producción de penicilinas semisintéticas como la meticilina, la oxacilina y la dicloxicilina, ¿sí? Perdón. Y obviamente posterior a esto, sí, también ya como ya les mencioné, hay la resistencia o hay la presencia de estafilococos aureus resistente a la metilcilina, ¿sí? Estas se caracterizan principalmente porque eran infecciones asociadas al ámbito hospitalario, pero en la actualidad también ya se la encuentra en infecciones a nivel comunitario, ¿sí? Posterior a eso se dio ya la aparición de un nuevo fármaco para tratar las infecciones producidas por bacterias resistentes a la metilcilina, que es la vancomicina, ¿sí? Y en la actualidad también ya hay, nuevamente, ya lo vamos a ver más adelante, cepas resistentes a la vancomicina, ¿sí? A nivel comunitario, infecciones no complicadas por Staphylococcus aureus se las suele tratar con clindamicina, ¿sí? O trimethoprim sulfamethoxazol o doxiciclina, ¿sí?
Vamos a dejarlo hasta ahí, ¿sí?